Bueno, en la iglesia donde yo estoy acostumbramos a tener Santa Cena cada principio de mes. Y déjenme decirle, mis hermanos, que no es una costumbre, porque no se celebra por costumbre, no se celebra por tradición, no se celebra como un rito. Se debe de entender los beneficios, lo que recibimos cada vez que ponemos en memoria la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso quiero que tengamos presente, no es que lo acostumbremos, porque no es una costumbre. Tal vez tengamos por costumbre celebrar el 15 de septiembre o tengan por costumbre celebrar la Navidad cada año, ¿verdad? Pero la Santa Cena no es así. La Santa Cena no es un rito, no es una tradición, no, sino es una bendición para nosotros. Y tenemos que entender. Les pido que estén al pendiente de los celulares, por favor, y los apaguen, por favor. Bueno, mis hermanos, dice en memoria del Salvador. En memoria del Salvador se llama el tema. Bendito el Señor. Y vamos a ir a la palabra en el nombre de Jesús. Dice así, 1 Corintios 11:3. ¿Tienen sus Biblias, mis hermanos? Amén, bendito el Señor. ¿La usaron en la semana? ¿La usaron en la semana? Amén, apenas la sacaron. Bueno, bendito el Señor. Dice así su bendita palabra en 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Eso nos dice Pablo. Eso nos dice Pablo, hermanos. Eso nos dice, atiendan ahí mis hermanos, por favorcito. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces Pablo dice que recibió de nuestro Señor Jesucristo una enseñanza. Pablo recibió de nuestro Señor Jesucristo una enseñanza directamente de Él. ¿Y qué le enseñó? Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió. ¿Por qué el Señor daba gracias? Dio gracias por varios puntos. Hay otra cita donde también el Señor Jesucristo dice, cuánto he anhelado tomar esta cena con ustedes. Porque para Él era un deleite y estaba deseando terminar la obra que se había sido planeado desde antes de la fundación del mundo, de todo lo que Él iba a hacer a favor nuestro. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Él lo hizo por amor, porque nos amó, porque Él fue voluntariamente. Si yo pongo mi vida y yo la tomo. No fue algo obligado, sino fue porque lo hizo y daba gracias. Porque también, mis hermanos, cuando uno da gracias, sabía que porque aquí cuando dice más adelante, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. ¿Qué simboliza partir? Tiene uno que dar gracias y partir. ¿Por qué él partió el pan? Porque el pan lo partió literalmente, ese pan que partió literalmente, sabía él que él tenía que ser partido como pan. Porque Él fue el maná del cielo. En el momento en que Él iba a empezar su proceso de sacrificio, Él iba a ser partido, Él iba a ser molido, Él iba a ser golpeado. Y en ese partimiento, porque cuando uno parte un alimento, es para varios, ¿verdad? A veces se da unas porciones más grandes, unas más pequeñas, pero se parte el pan para compartir. Entonces Cristo Jesús, cuando iba a pasar ese proceso, Él dio gracias y Él sabía que ese maná del cielo iba a ser partido para hoy, y siempre se multiplicó el pan. Entonces hoy ese pan se sigue multiplicando hasta la fecha, y este pan es partido para cada uno de nosotros. Ustedes son los que comen ese pan y beben esa copa, y esa copa el Señor dio gracias para que fuera dada para cada uno de nosotros, y sigue partiéndose ese pan. Amén, mis hermanos. Y dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, cada vez que nosotros tenemos esa bendición, tenemos ese privilegio, tenemos que hacerlo en nuestra mente, recordando, pensando qué es, cuál es el propósito, por qué lo hizo. Porque, mis hermanos, son muchas las áreas, son muchos los propósitos que hizo el Señor Jesucristo para nosotros. Muchas profecías que tuvo que cumplir, y todas las cosas que hizo fueron a favor nuestro, pensando en nosotros, por amor a nosotros. Entonces ese pan que fue partido nos tocó una porción y nos sigue tocando una porción cada día.
Y eso se tiene que entender, eso se tiene que comprender que es para nosotros. Y no lo tenemos que comer. Porque es el pan. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida permaneciente. Entonces es importante que nosotros nos comamos con agrado y recibamos esa bendición para nosotros. Amén. Dice aquí el Salmo 103:1 de David: bendice alma mía al Señor y todas mis entrañas al nombre de su santidad. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Les recuerdo, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario y nos redimió, ¿qué redimió de nosotros? Yo pregunto, ¿qué redimió de nosotros nuestro Salvador Jesucristo? ¿Qué fue lo que vino a redimir nuestro Salvador Jesucristo? Nos perdonó nuestros pecados. Pero ¿qué es redimir? Es rescatar. Algo que se había perdido, se redime y se rescata, como cuando uno va al empeño. Algo que es nuestro, lo da, ¿verdad? Pero en determinado momento yo vengo a redimir, vengo a rescatar esto. Y Cristo Jesús, lo que estaba perdido, lo tomó nuevamente. Estábamos perdidos, pertenecíamos a Él, se perdieron. Viene Cristo Jesús, nos redime, nos rescata y volvemos a ser parte de Él. Volvemos a ser parte de Él. Entonces somos redimidos por Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, dado que somos redimidos y es redimida nuestra alma, Él no vino a redimir nuestra carne, porque la carne, ¿a dónde va? ¿A dónde va la carne? Al polvo, dice su palabra. La carne va al polvo. ¿El espíritu a dónde va? Dice la palabra que va al Padre, ¿verdad? Ya después que se ha juzgado el espíritu o ver qué tanto está contaminado el espíritu, ese es otro tema, ¿verdad? Pero todos los espíritus vuelven a Dios, ¿verdad? Pero nuestra alma fue la que Cristo Jesús vino a rescatar, vino a redimir, vino a perdonar, vino a ser propicio a nuestra alma, nos justificó. Entonces nuestra alma, recordemos, mis hermanos, que está en el alma: mente, voluntad, emociones, recuerdos, conocimiento, ¿sí? Eso vino a perdonar nuestras iniquidades, ¿verdad? Nuestros pecados, nuestro Salvador. Pero resulta, mis hermanos, de que el alma es muy olvidadiza. El alma es muy olvidadiza. A veces en nuestra mente no alcanzamos a comprender las cosas, no entendemos a veces la salvación del Señor, y resulta de que muchas veces olvidamos las cosas buenas, pero las cosas malas, las circunstancias difíciles en nuestra vida, esas sí no se nos olvida y no perdonamos. Cuando alguien nos hace algo, es que tú me hiciste esto hace 20 años, es que tú me hiciste y a mí me trató mi mamá así hace 30 años y mi papá me dejó hace 45 años, y no se nos olvidan las cosas. A veces olvidamos, pero a veces no nos recordamos cuando nuestros padres trabajaron para alimentarnos y que fue necesario la corrección para los hijos, y el hijo nada más se acuerda de la golpiza, pero no se acuerda, ¿verdad?, que lo llevaron al doctor, que lo vistieron, que le dieron cama, que le dieron cobijo y muchas cosas que hacemos los padres porque es nuestra responsabilidad y porque los amamos. Entonces el alma siempre tiende a ser muy olvidadiza y olvida todas las cosas. Y por eso aquí David decía: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros hemos tenido muchos beneficios de parte de nuestro Señor y también beneficios de nuestros padres terrenales, porque estamos aquí. Si no, no estuviéramos aquí. Entonces el alma tiende a ser muy olvidadiza, porque como el alma está fragmentada, el alma está dañada, a veces no alcanza a discernir, a entender el propósito de Dios cuando es la Santa Cena. Entonces tenemos que recordar, tenemos que entender las cosas que hizo nuestro Salvador Jesucristo y todos los beneficios que tenemos, y tenemos que traer a memoria los beneficios del Señor Jesucristo y vivirlos y creerlos y tomarlos para nosotros. Amén, mis hermanos. Y miren, mis hermanos, yo puse todas estas cosas porque quiero que las tengamos presentes. Yo no quise decirlas, yo quise que quedaran escritas para que prácticamente se las aprendan. Porque cada vez que vengamos a tomar Santa Cena,
tenemos que ponernos a cuentas. Tenemos que entender lo que significa la Santa Cena. Amén, mis hermanos. Entonces, si la palabra dice, y todas las veces que hicieres esto, en memoria de mí. Por eso yo puse esta lámina, porque quiero que estén conscientes de todo lo que hace el Señor Jesucristo y ha hecho a favor nuestro, en memoria de mí, porque yo lo puedo decir, pero no lo van a retener todo. Yo quiero que estén ustedes conscientes de todo lo que hizo y que quede aquí. Si ustedes quieren fotografiarlo, lo pueden hacer, pero quiero que ustedes prácticamente lo tengan aquí en su mente. ¿Qué es memoria? Cuando dice el Salvador que cada vez que lo hagamos tiene que ser en memoria del Salvador. ¿Qué es memoria? Del griego, mis hermanos, del griego en la concordancia del 363 es recordar, traer a memoria. Recordar, traer a memoria. ¿Ustedes se recuerdan cuando reconocieron a Cristo Jesús como su Salvador? ¿Saben la fecha? ¿Tienen en memoria la fecha que se bautizaron? ¿Tienen en memoria cuando el Señor los ha sacado de problemas? Yo no creo que haya aquí uno de ustedes que diga, a mí nunca me ha hecho nada el Señor. ¿Ha hecho algo el Señor a favor de ustedes? Levanten la mano. ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? Muchas. ¿Y las tienen presentes? ¿La traen a memoria de ustedes? ¿La traen a memoria o nada más traen las situaciones difíciles? ¿Sí me estoy explicando qué es traer a memoria? Tenemos que tener presente todas las cosas que ha hecho el Señor a favor nuestro. Entonces, traer a memoria es recordar, traer a memoria. Ahora, ¿qué es conmemorar? La palabra conmemorar es recordar un acontecimiento histórico o a persona en fecha solemne o fiesta. Entonces, nosotros tenemos que conmemorar, traer a memoria, traer a memoria. ¿Sí me estoy explicando? No es una costumbre, no acostumbramos. Nosotros tenemos que traer a memoria las cosas, recordar los acontecimientos de todas las cosas que hemos vivido y que el Señor Jesucristo nos hizo a favor nuestro, que nos dio salvación, ya sea recordando una persona que es Cristo o fecha solemne, ¿verdad? Porque también podemos recordar cuando alguien importante de nuestra familia ya no está en esta tierra, ¿verdad? Entonces dicen el aniversario luctuoso, ya sea de nacimiento o de reuniones o de fiestas o de cumpleaños, pero recordamos siempre cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, trayendo a memoria los sacrificios que hizo por nosotros, los beneficios que trajo a favor nuestro y todo lo que sigue haciendo y los milagros y prodigios que sigue haciendo a nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Nunca se nos debe de olvidar en cada uno de nosotros que Cristo Jesús pagó con su vida y con su sangre y la derramó para perdonarnos de nuestros pecados y que nos dio vida eterna y que dado a eso nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso no tiene precio. Y es algo que tenemos que estar siempre recordando, lo que hizo nuestro Salvador. Amén. Dice aquí, ahora la Pascua se celebra para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. Cristo Jesús, mis hermanos, cuando estaba aquí en la tierra, aproximadamente celebró 3 Pascuas. Como judío, como fiel judío, él celebraba cada año la Pascua, porque el judío tradicionalmente cada año celebra la Pascua. El judío cada año celebra fiestas, ¿verdad? No quiero mencionarlas, son 7 fiestas, pero hay 3 importantes para ellos y esas fiestas tienen que ir decía la palabra del Señor, que tendrían que presentarse delante del Señor en el lugar que Él escogiere, en el tabernáculo o en el templo se presentaban ellos para celebrarle fiesta al Señor. Y una de las fiestas que celebraban es la Pascua. Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, celebró la Pascua. Y cuando celebró la última Pascua, dio por apertura la Santa Cena. Fue la última Pascua que Él celebró, pero dio un inicio a la Santa Cena. Y dijo Él, todas las veces que hicieres esto en memoria de mí, y la dejó para nosotros. Nosotros ya no celebramos Pascua.
Amén. Entonces, cuando estuvo aquí en la tierra, Él celebró la Pascua. ¿Y para qué fue? Se celebraba, y los judíos la celebran, para recordar la esclavitud de Egipto. Dios le dijo al pueblo de Israel: tú lo harás cada año tú lo vas a hacer, para que recuerdes cómo tú estabas esclavo y cómo yo te di la libertad. Es el propósito de que el Señor le dijo. Ahora, la Santa Cena se celebra para traer a memoria la liberación de la redención del hombre por Jesucristo en la cruz. Cada vez que nosotros venimos a tomar la Santa Cena, cada vez que estamos aquí nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos que recordar y traer a memoria esa libertad, esa liberación, esa redención del hombre por medio de Jesucristo en la cruz. ¿Sí me estoy explicando? Así como el judío, como el pueblo de Israel salió de una esclavitud literal, esto nosotros tenemos que recordar que salimos de una esclavitud espiritual, porque pertenecíamos al reino de las tinieblas. Y Cristo Jesús, con ese sacrificio, nos vino a dar esa libertad. Entonces, para nosotros es nuestra Pascua espiritual, es el sacrificio. Tenemos que traer a memoria esa libertad, esa redención que nos sacó de esclavos, ¿verdad? La redención del hombre por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en la cruz se cumplieron muchísimos beneficios. Ahora también la Santa Cena es una herramienta, una oportunidad de recibir redención y recordar en nuestra mente el vivo y fresco su sacrificio y celebrar nuestra redención. ¿Por qué digo, mis hermanos, vivo y fresco? Porque, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo este sacrificio voluntario por amor a nosotros, que fue hace aproximadamente 2023 años, 2022, la sangre que fue derramada pierde valor por el tiempo, se seca, se perdió. No, es vigente. Es vigente. Su maná, ¿verdad? Su cuerpo y su sangre que fue derramado está vigente para el que cree. Para el que cree. Su sangre está vigente y tiene los mismos beneficios. Los mismos beneficios que tuvo en aquel día, también para el hombre. Pero es en cuanto el hombre lo desee, en cuanto el hombre los tome, en cuanto el hombre lo recibe, en cuanto el hombre lo crea, en cuanto el hombre con su mente lo crea, porque esto es por creer. Si él lo cree, se cumple. ¿Se acuerdan del que estaba al lado de la cruz? Él creyó. Y aunque él murió y no vio la culminación, le dijo el Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, sí hay cuando alguien cree. Así nosotros tenemos que creer que todos esos beneficios son a favor nuestro y a favor del que lo busque. Entonces, es una herramienta, una oportunidad. Cada vez que nosotros estamos aquí, tenemos una oportunidad de que estos elementos de esta sangre y de esta carne sean a favor nuestro. Porque esto nos da vida, esto nos santifica, esto nos liberta. Son muchísimos beneficios. Esto por medio de este cuerpo, mis hermanos, entramos en una dimensión espiritual donde obtenemos esos beneficios. Pero esto es para el que lo cree, no para los que se duermen, no para los que no lo creen, no para los incrédulos. Esto es de creer y vivirlos y tomarlos para nosotros. No es para menospreciar la sangre del Cordero, porque dice la palabra de Dios que no tendrá por inocente. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Amén, mis hermanos. Dice aquí Éxodo 19, 14, 9. Amén. Entonces la Pascua es muy importante. Celebró Cristo Jesús la Pascua y dio apertura a la Santa Cena. Y quiero que nos vayamos en nuestra mente cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Quiero que entendamos esto, mis hermanos. Dice Éxodo 14:9: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, carros de Faraón. Recordemos, mis hermanos, que nuestro Dios levantó a Moisés y le dijo: ¿sabes qué? Ve y dile a Faraón que deje libre a mi pueblo, porque va a estar libre. Tiene que ser me van a hacer fiesta, ya no quiero que estén contigo, yo los tomo y déjalos ir. No quería, mandaron las 10 plagas. La última plaga fue la muerte de los primogénitos, que es cuando finalmente
sale el pueblo de Israel, pero todo eso fue para que el nombre de Dios fuera glorificado, porque no conocían al Dios de Israel. No conocían quién era ese gran yo soy. No conocían quién era el gran omnipotente. No lo conocían. Y todos esos milagros fueron para que conocieran quién era el Dios de dioses y Señor de señores. Quién era el gran yo soy, que por medio de esos milagros y prodigios, las naciones, no solamente Faraón y Egipto conociera quién es ese Dios, sino que todas las naciones conocieran quién es el gran yo soy. Y a veces, mis hermanos, las cosas que pasamos nosotros es para que entendamos y traigamos a memoria todas las cosas que Dios hace a favor nuestro. Amén. Me interesa que estén despiertos, mis hermanos. Si alguien se siente cansado, puede estar un poquito atrás, levantado, o ir a lavarse la cara. Entonces, mis hermanos, vean esta escena. Sale el pueblo de Israel, va caminando, dice la palabra del Señor que iba Moisés por delante, ¿verdad? Pero también el Señor iba por delante. El Señor iba por delante, dice que era una columna de nube, ¿verdad? Para cubrirlos y una columna para alumbrarlos en las noches. Siempre el Señor iba por delante. Entonces dice, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón y su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Piahirot, delante de Baal Zephón. Si ustedes leen unos versos atrás, mis hermanos, dice la palabra de Dios que eran 600 carros los que los perseguían. Dice que Faraón escogió 600 carros y cada carro tenía el que lo guiaba y tenían soldados ahí con ejércitos, iban a destruir. Iban detrás de ellos, aparte había caballería, iba Faraón y muchos iban a alcanzarlos. Piahirot, estudié, mis hermanos, dice que era un precipicio. Ya no había, era como un precipicio donde prácticamente quedaron ellos cercados porque atrás venía el ejército de Faraón, de un lado estaba precipicio y también dice Baal Zephón. Baal Zephón estuve checando y le hacían idolatría, era un dios del invierno, porque ellos también adoraban a los climas, a las estaciones de los años. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que celebre Pascua, lo hace en primavera, nuestros señores de la vida. Entonces ellos adoraban a esta estación del invierno, dice. Y cuando Faraón hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron. Entonces esta es una de las cosas que primero sucede cuando tenemos un problema. ¿Qué sucede? Temor. Temor en gran manera, no poquito. Hermanos, no sé si han escuchado a alguien cuando ha tenido la experiencia que llega un ratero y se acerca y le saca la pistola o le saca si sonríen, ¿cómo reaccionan ustedes? El corazón empieza a bombear sangre y no te caes pero quisieras tú caerte y que se espantara el ratero, ¿verdad? Imagínense cuando vienen por la vida de ellos. Entonces ellos por esa razón tuvieron miedo. Dice, y alzaron sus ojos. Dice el 10, y cuando Faraón los hubo acercado, los hijos de Israel lanzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Déjenme decirle, mis hermanos, que hay muchas clases de clamor. Hay muchas clases de clamor. Aquí el clamor que levantaba el pueblo de Israel no era un clamor de Señor, ayúdanos, sino era un clamor de inconformidad, de reproche. ¿Por qué nos sacaste si allá había al menos donde morir? Yo quería estar allá, prefiero servir a Faraón que estar en estas circunstancias. Ese clamor era una queja, no era un clamor de Señor, ayúdame, ten compasión de mí. Era una queja, era un reproche, porque ellos no entendían, ni siquiera también ellos no habían conocido, ni conocían, estaban aprendiendo, aunque habían visto los milagros de las 10 plagas que el Señor hizo con ellos, aún así ellos no entendían quién era el gran yo soy, ni entendían el propósito, porque sabían que iban a ir a una tierra, pero no conocían ni entendían en su mente la dimensión de nuestro Señor. Entonces ellos tenían ese tipo de clamor.
y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor fuera servir a los egipcios que morir en este desierto? Eso es lo que dicen ellos. Quiero seguir con este pasaje porque es muy importante. Dice Éxodo 14, más adelante los versos: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, no temáis. Y eso es lo que el Señor nos dice siempre a nosotros. A veces nosotros no entendemos, mis hermanos, quién es el gran yo soy. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones difíciles? En nuestra vida vamos a tener muchas situaciones constantemente. Muchas, mis hermanos. Pero siempre esas circunstancias va a ser para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque cuando el pueblo salió de Egipto no fue para poner el nombre de Dios en vergüenza de que no pudiera hacer algo o que no supiera lo que hacía el gran yo soy. Así en nuestras vidas personales, porque somos sus hijos, porque Él nos ha sacado de la esclavitud. ¿O no nos ha sacado de la esclavitud? Pues si nos ha sacado, Él no nos va a dejar a morir, a no ser que tú quieras regresarte. Si tú te regresas, esa es decisión tuya. Pero jamás el Señor saca a su pueblo para quedar postrado, a no ser que tú seas obstinado y estés siempre en contra del Señor. Entonces sí, todos los que estuvieron en esa condición quedaron postrados y las nuevas generaciones continuaron. Y dice aquí más adelante, mis hermanos, dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quietos y ved la salud del Señor, la salud de la salvación que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Las circunstancias para las cuales el Señor nos rescata, y los enemigos, y si el Señor nos liberta, nunca vamos a volver a ver esas entidades espirituales. Cuando el Señor sana, nunca más vuelves a tener esa enfermedad. Cuando el Señor salva, te salvó. Cuando el Señor te liberta, te liberta. Cuando el Señor te rescata, te rescata. No lo vuelves a vivir esa circunstancia, vivirás otras, pero siempre te va a dar lo que tú necesitas. Y dice así: ested quietos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué dais voces? Di a los hijos de Israel que marchen. No tenemos, mis hermanos, que estar quietos. Tenemos que avanzar. Aunque veamos el problema, mis hermanos, tenemos que avanzar. Aunque veamos por un lado precipicio, aunque por un lado veamos el mar, aunque por un lado veamos quién nos está persiguiendo, tenemos que avanzar. Porque ¿quién va delante de nosotros? ¿Quién iba delante del pueblo de Israel? El gran yo soy. Entonces, de la misma manera va delante de nosotros. Dice su palabra que nosotros somos ese Israel espiritual. Y todos los problemas que pasamos y todas las circunstancias, aún, mis hermanos, aunque cometamos nosotros, porque a veces, mis hermanos, a veces la obstinación que tenemos, a veces la ignorancia, las decisiones que tomamos no son buenas y sufrimos las consecuencias de nuestros desaciertos. Pero aún así, aunque estemos en circunstancias que nosotros hayamos propiciado, el Señor nos va a sacar. Porque si tu hijo está en un lugar muy alto y tú le dices: no te subas, no te subas, y no obedece, pero si tú ves que se cae, tú corres y tú lo rescatas, porque es tu hijo. Tú no vas a dejar que se muera. Así es nuestro Padre. Él nos va a rescatar. Dice: y aconteció que a la vela de la mañana. En otras versiones dice cuarta vigilia, a la vigilia. ¿Sí se acuerdan lo que estudiamos cuando estudiamos las vigilias, mis hermanos? Entonces esta es la última vigilia, la cuarta vigilia. Aquí habían 3 vigilias porque es en el Antiguo Testamento, ya después fueron las otras, las 4 vigilias, pero aquí era la mañana, cuando apenas va a rayar el alba. Entonces el Señor siempre nos va a dar respuesta en la cuarta vigilia, cuando empieza a clarear. En el tiempo en que está más oscura la noche y empieza a avanzar, la luz a acercarse,
ahí en esa hora el Señor da la estrategia para librar. Pero tenemos que estar avanzando en ese tiempo. Tenemos que estar despiertos. No podemos estar dormidos en la cuarta vigilia. Por eso es importante que siempre y nunca dejemos de estar orando y sea parte de nuestra vida. Dice, aconteció que a la velada de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios en la columna de fuego y la nube, y alborotó el campamento de los egipcios, y les quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió con su fuerza, y cuando amanecía y los egipcios huían hacia ella, el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Eso fue lo que hizo el gran yo soy. Y eso es lo que hace el gran yo soy cuando yo tengo problemas. Cuando tú tienes problemas. Cuando dices, yo no sé qué hacer aquí. Yo no sé para dónde. Yo no le encuentro salida. Pero esto es por creer. Esto es por creer. A veces en nuestras vidas, mis hermanos, como familias, como casas, nuestros hijos toman decisiones no correctas. Yo, mis hijos, los esposos, las esposas, los padres, tomamos decisiones no correctas porque se obstinan en una cosa que no les conviene. Y se sufren las consecuencias. Se sufren las consecuencias. Y cuando uno dice, no sé qué hacer, yo no le encuentro salida, yo no sé qué hacer. Pero si tú estás despierto a la hora de la mañana y si tú estás avanzando, el gran yo soy no te va a dejar tirado. Porque hay veces en nuestra vida, mis hermanos, que dice, no sé qué hacer. Mi hijo está perdido, tengo esta enfermedad, el problema está muy grande. Y yo no puedo cambiar el corazón ni de mi esposo, ni de mis hijos, ni de mi familia. Ni puedo hacer nada porque yo no soy. Pero nuestro Dios es un Dios de imposibles para el hombre. Para el hombre es imposible, pero no para el gran yo soy. No para el gran yo soy. Porque si Él nos sacó, Él nos va a dar la salida. Y esos enemigos, el Señor va a abrir el mar. El Señor va a abrir la gente para que tú salgas, porque el mar representa a la gente. Y tú vas a pasar y va el Señor, tus enemigos. Dice la palabra de Dios en ese capítulo más adelante, dice que ellos caminando, dice que todos fueron cubiertos por las aguas. Y que ellos vieron cómo estaban ahogados esos enemigos. Ellos quedaron ahogados. Y ellos vieron con sus propios ojos la fuerza del gran yo soy. La misericordia y el amor, y que no hay ninguna cosa imposible para el que cree. No hay ninguna cosa imposible, porque nuestro Dios es un Dios de imposibles. No es un diosito, no es un Dios hecho de madera, hecha por fabricación de manos de hombre. Él es el creador del universo. Él es el creador de todas las cosas, porque Él es bueno. Él es bueno. Yo he visto, mis hermanos, a través de estos años que esta obra se abrió, muchos milagros. Literales en la vida del hombre, mucha transformación de mentes, de vidas, milagros de sanidad, de restauración de matrimonios. Y eso solamente es por el poder de Dios. Porque esas circunstancias fueron para que su nombre sea engrandecido y para que la gente conozca quién es el Dios de Dios y Señor de señores. Porque la gente, así como muchos pueblos vieron y conocieron quién es el gran yo soy, mis hermanos, a veces la gente se acerca, ora por mí. ¿Por qué lo piden? ¿Por qué lo pide? Yo tengo en esta ciudad, oren por mí, tú pide por mí. ¿Por qué lo piden? Porque han escuchado quién hace milagros. Y nosotros tenemos que tener a ciencia cierta quién es el gran yo soy y traer a memoria las cosas que hace, y en nuestra alma no olvidarnos de todos los beneficios que hace continuamente a favor nuestro. Porque, mis hermanos, al amanecer está con nosotros, al anochecer Él cuida nuestros sueños,
Él pone mesa para nosotros cada día. Él nos levanta, nos sustenta, nos guarda, nos protege, nos ha redimido. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y eso no tiene precio. No tiene precio. Rescató a nuestras familias. Nos ha dado sanidad, nos ha dado libertad. Quitó amargura, quitó desesperación, sanó nuestros huesos. Hizo sanidades físicas entre nosotros. Tumores, dolores de huesos, ansiedad, suicidio, cuántas cosas. Pero si hay una cosa, no regreses, camina, no te detengas, no tengas miedo, porque entonces nuestra confianza no está en Él. No tenemos que tener miedo. Por eso es importante que tenemos que conocer ese Dios. Y no se nos puede olvidar los milagros. Porque si ha hecho milagros desde que creó los cielos y la tierra y continúa haciendo y nos rescató, Él seguirá haciendo las cosas. Porque su obra no detiene. Su obra no para. Si te tacó y te rescató es con un propósito. No es para que estés temeroso ahí sentado nada más lloriqueando. Tenemos que llorar por la emoción de quién es nuestro Dios. Por la emoción. Pero no le vamos a llorar al problema. Y no vamos a reprocharle al Señor. ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué me tienes en esta situación, Señor? ¿Por qué? Pues es para que el Señor sea glorificado. No es para que lo estemos lloriqueando al problema. Es que ya no me quiere mi esposo. No, es que me ofendió. Y solamente estés con tu mente las cosas negativas. Acuérdate de los prodigios de mi Señor. Acuérdate de las victorias que nos ha permitido. Acuérdate de la salvación que te da. Y que si te llamó por un propósito, Él cumplirá su propósito. Porque la obra del Señor no se detiene. Esta obra continúa y continuará hasta que el Señor venga. Porque Él levantó esta casa con un propósito. Y todos los que llegan a esta casa tienen propósito. Y somos un cuerpo. Y seguirá obrando en cada uno de nosotros. Porque así es el gran yo soy. Así es el Todopoderoso. Y estos elementos los dejó para que cada vez que los tomamos nos recordemos y traigamos a memoria quién es el Todopoderoso. Que si a las bestias del campo les da alimento y hace a la tierra crecer y hace a las aves del cielo da sus alimentos. ¿Por qué andas trabajando los domingos? ¿Acaso el Señor no proveerá para nosotros? ¿Acaso en el desierto los dejó descalzos? Y no había tiendas de zapatos, ni tiendas de ropas. Y tuvieron vestido y tuvieron calzado y tenían techo. Entonces, ¿no conoces al gran yo soy? Es que me salió una oportunidad de trabajar el domingo y no tengo dinero. No conoces entonces al Todopoderoso. No conoces al gran yo soy. Porque Él no deja, mis hermanos. Él no deja. Pero con uno que cree en la familia, el Señor obrará. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Siempre escoge a uno. Siempre. Dios escogió a Moisés. Y después escogió a Josué. Y en nuestra familia, ¿tú qué número eres de familia? El Señor escogió a mi madre de entre muchos. Y después de ella, un hermano hizo milagros. Después otro hermano. Y después otro hermano. Y después sus hijos. Y después sus nietos. Y en tu vida, te escogió a ti. ¿Y cuántos van ya? ¿Cuántos van? Entonces no conocemos al gran yo soy. Tenemos que decir, sé que tú eres el Todopoderoso. Y que tú vas a transformar la mente. Y que tú a los muertos les da vida. Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando alguien se aparta, muere. Pero el Señor levanta muertos. El Señor da vida a los huesos secos. Y hace milagros y hace prodigios. Y Él transforma y cambia. Tenemos que doblar nuestras rodillas reconociéndolo a Él. Reconociéndolo a Él en todas las cosas de nuestra vida. Aunque mi padre y mi madre dejaran,
el Señor con todo me recogerá. El Señor con todo me recogerá, porque así lo dice su palabra. Y este camino es personal, mis hermanos. Tú camina y todos te seguirán, pero no te quedes sentado. Avanza, avanza, camina, porque tú estás siguiendo al gran yo soy. Todos los que caminaron en el desierto iban siguiendo al gran yo soy y a Moisés, y todos caminan. Por eso le dijo, levanta tu vara. Y dice ahí más adelante que levantaban la mano. Nosotros levantar la mano es señal de que te necesito y que recibimos de Él su gracia y su misericordia. Levantar la mano tiene dos opciones, dos significativos. Levantar la mano en contra de tu hacedor, porque muchas veces el pueblo dirá, levantó la mano en contra de su hacedor. Pero también levantar la mano es señal de te necesito. Depende de aquí con qué actitud tú levantes tu mano. Es tan importante y por eso les digo, enseñemos a nuestros hijos a ver quién es el Señor. ¿Quién es? En el Dios del cual servimos, en el Dios en el cual nos postramos delante de Él. Y tenemos que amarle, reconocerle en todas nuestras cosas y saber que confiados que si me sacó, me va a sustentar, que si me sacó va a cumplir su propósito en mí, que si me sacó no va a ser para dejarme muerto ahí, porque solamente los que creyeron en Él vieron la tierra prometida. ¿Que quién fue? Josué y Caleb. Los que creyeron solamente fue Josué y Caleb. Y tenemos que ser Josué. Tenemos que ser Josué. Tenemos que ser Caleb, creyendo las cosas. Tenemos que creer y traer a memoria que las cosas que hizo las sigue haciendo, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando está su presencia del Señor, cada vez que le alabamos, cada vez que le glorificamos, tenemos que alabarle, tenemos que bendecirle, tenemos que decir tus obras son hermosas. Todo lo que emana de ti es bello, mi Señor, porque Él es fuente de vida inagotable. Y tenemos que saberlo y declararlo y vivirlo, porque de Él emanan todas las cosas, mis hermanos. Y Él nos permitió que cuando Él celebró la Pascua, instituyó la Santa Cena, porque Él sabía los beneficios que hay aquí. Él tenía que dejar su cuerpo partido y Él tenía que dejar su sangre viva para el que cree. Su sangre está viva y su cuerpo está vivo. Él los tuvo que dejar porque sabía que Dios tenía que seguir dando vida continuamente. Por eso dice, todas las veces que en memoria de mí. Entonces es algo que tenemos que tomar para nuestras vidas. Tenemos que creer que todo lo que emana de nuestro Salvador Jesucristo es real a nuestras vidas y no nos dejará, mis hermanos, no nos dejará, a no ser que no responda por algunos principios espirituales que tú no hayas cumplido o que hayas violado algunas cosas. Entonces es por la única razón que el Señor no responda. De otra manera, el Señor siempre va a cumplir. A no ser, repito, que haya alguna cosa que tú no hayas declarado o que hayas violado preceptos, principios, por el cual no llegue esa bendición a tu vida. Y continúo más adelante. Entonces, no nos dejará. Este ejemplo es para nosotros. Amén, mis hermanos. Dice aquí Proverbios 19:24. El perezoso esconde su mano en el seno y aún a su boca no la lleva. Este se pasó de perezoso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La repito nuevamente. El perezoso esconde su mano en el seno, aún a su boca no lo llevará. Mete la mano al plato, pero no le da flojera metérselo a la boca. El Señor pone provisión,
pero nosotros no tenemos que ser perezosos. Tú puedes tener el plato en la mesa, puedes tener el plato en tu casa, pero si tú no te lo llevas a la boca, ¿qué eres? Aquí está el alimento. Lo tenemos en nuestras casas, el alimento. Pero si tú no te lo llevas a la boca, ¿de qué te sirve tenerla? A veces, mis hermanos, las Biblias las ponen en un lugar especial y la abren en el Salmo 91 como amuleto. Es que el Salmo 91 es el bueno. El Salmo 91 es el bueno y la ponen así como si fuera amuleto y se ponen su botellita de aceite. Ponen su Biblia abierta, pero nunca la leen. No, nuestro Señor no es un amuleto, ni es una costumbre. El pan es para comerse, el pan es para vivirlo, para que se haga y se funda con nuestra alma, para que se una con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera, mi Padre Salvador. Todo lo que tú hicieres apartado de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer apartados de Él, porque esta carne se une con mi carne, esta sangre se une con mi sangre y somos uno. Y su palabra viviente y su palabra que vive es maná y se une a mi ser. Yo la tomo para mí. Entonces el perezoso, los que tienen su Biblia en su casa y nunca la sacan y nunca la leen y nunca oran, no se llevan el pan a la boca. No van a tener fuerzas para comer ni para sobrevivir. Y van a estar postrados porque se necesita esa fuerza del Señor. Un cuerpo que no la alimenta, se debilita y se muere. Dice aquí en Lucas 3:22, dice: es por las misericordias del Señor que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Esta mañana es nuevamente el horario de la vigilia del amanecer. Dice: grande es tu fe. Dice: porque no aflige ni acongoja de su corazón a los hijos de los hombres. Dice la palabra de Dios que no aflige ni acongoja de su corazón a los hijos de los hombres. El Señor no aflige nada más por afligir, ni pasas por circunstancias nada más por molestarnos. Muchas veces es por nuestros desaciertos, mis hermanos. Pero aún así, en que estuviéramos en esa situación, el Señor da socorro y el Señor da salida cada mañana. Cada mañana da salida. Dice: porque nuevas y renovadas son sus misericordias. Cada mañana tenemos una oportunidad, mis hermanos, de parte de nuestro Señor, porque somos sus hijos. Pero cada mañana tenemos que tomarla. Cada mañana tenemos que tomarla. Por eso le dijo al pueblo de Israel: sal de la mañana. Y era en la vigilia, la última. Y tenían que salir antes de que saliera el sol. Tenían que salir a tomar esa provisión. Así nosotros tenemos que salir a buscar esa bendición de nuestro Señor cada mañana, cada mañana, cada mañana. ¿O no nos salimos a trabajar cada mañana, mis hermanos? Así tenemos que salir. La misericordia del Señor es, pero, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia? El perezoso mete la mano, pero no lo lleva a la boca. El Señor nos da la bendición cada mañana. Pero si tú no haces nada, si tú te quedas sin hacer nada, no va a haber nada. El Señor da. El Señor multiplica. Nuevas y renovadas son sus misericordias cada día. Pero si nosotros no hacemos nada, yo quiero que usted visualice, mis hermanos, este ejemplo que les voy a dar. ¿Conocen los muñequitos, los soldaditos que le compran a sus hijos? Con articulaciones. ¿No conocen los muñequitos con articulaciones? Que el niño levanta el bracito y luego le mueve el piecito y alza el muñequito el pie. Los muñequitos de articulaciones, los soldaditos, los muñequitos, ¿sí los conocen? ¿Verdad? Nuestro Señor, nuestro Salvador, no hizo hijos con articulaciones, nos hizo inmóviles. Está en nosotros el movernos. Porque el pueblo de Israel no venía, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, no le levantaba el Señor un pie
a uno y luego le movía el otro. Y alza tu mano y le movía el Señor así la mano. ¿Lo hizo así con su pueblo? ¿Lo hizo así? ¿Los movía el Señor? El Señor es todopoderoso, mis hermanos. ¿Acaso el Señor no podía trasladarlos en una dimensión espiritual y llevarlos hasta la tierra prometida? ¿No lo podía hacer? Sí lo podía hacer, porque nuestro Dios es sobrenatural. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dice, traspasaba lugares, traspasaba bardas, paredes. Estamos hablando del Todopoderoso. ¿Acaso el Señor no podía sacar a Egipto de ese territorio y llevarlos directamente hasta la tierra prometida? Sí lo podía hacer. ¿Pero qué quería? Que se movieran. ¿Podía haberlos cargado? Sí los podía haber cargado. Pero yo te digo a ti, ¿tú le haces a tus hijos todas las cosas? ¿O le levantaba el Señor así su pie y se lo movía? Y luego el otro se lo levantaba así como esos muñequitos que le levantan los niños las manos y le hacen mueve el muñequito, camina y mueven y ya caminó y anda el muñequito ahí porque el niño lo mueve. Nosotros no somos muñequitos de articulaciones inmóviles. Tenemos una mente. Nos hizo perfectos. Entonces el Señor va a leer por ti. El Señor va a estudiar por ti. El Señor va a orar por ti. El Señor va a ayunar por ti. ¿Somos muñequitos de articulaciones? Tenemos que movernos. Tenemos que actuar. Y si decimos, la oración es de 3 a 4 de la tarde, y si decimos los discipulados son los martes y los jueves y los miércoles también, el Señor los va a traer como muñequitos así de articulaciones aquí. Desea la voluntad de cada quien. Desea la voluntad de cada quien. Porque el Señor no obliga a nadie. Es voluntario. Ustedes como esposos, ¿deseas que tu esposa te ame a fuerza porque te tenga miedo? Esposas, ¿desea que tu esposo esté a tu lado porque te tenga miedo, porque no pues entonces ¿quién me va a mantener? ¿O por qué están con el esposo o con la esposa? ¿Por qué están viviendo juntos? ¿Por qué lo elegiste? Porque lo amas, ¿verdad? Porque lo amas. Así Dios quiere que estemos con Él, porque lo amemos. Pero el amor es evolutivo, tú lo tienes que ir conociendo. En un matrimonio se va conociendo y se va conociendo hasta que se va logrando ese amor, esa empatía, esa pasión. Así nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro Señor. Un bebé cuando nace, no nace amándote, no nace amando a la mamá porque le da el pecho, ¿sí? No. Ni el niño ama al papá porque le va a comprar pañales ni zapatos, ¿o sí? ¿Verdad que no? No. Va conociendo a su padre, va identificando a su madre y los va aprendiendo a amar. Así nosotros tenemos que ir aprendiendo a amar a nuestro Señor y conocerle a nuestro Señor y saber de lo que es nuestro Padre capaz. Porque no hay ninguna cosa imposible para Él. Él es el hacedor de todas las cosas. Y Él dejó estos elementos para que nos unamos a Él, para que seamos uno con Él en todas las cosas, en mente. Por eso dice su palabra que debemos de tener la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo, no una mente carnal, no una mente emocional, no una mente terrenal. Tenemos que movernos en esa dimensión espiritual. Que si yo me postro, sé que lo tengo a mi lado, porque lo estoy creyendo que está a mi lado. Porque así es el creer, mis hermanos. Porque no me voy a hincar sabiendo que no va a estar conmigo. Yo tengo que tener esa seguridad que si le estoy clamando está conmigo. Y que sabe de mi necesidad, yo solamente se la tengo que exponer y alabarle y bendecirle y creer en Él, porque Él hará. Porque así lo dice su palabra. Porque Él hará. Y Él es bueno en todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Porque ya estamos grandecitos. Ya no somos bebés. Ya no somos de Pampers. Ya no somos de Pampers, mis hermanos. Ya caminamos. Y tenemos que caminar y hacer su obra perfecta en el propósito de Dios.
Dice su bendita palabra Isaías. Venid luego, y dice, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dice Job 34:32. Enséñame lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Esto lo dice Job. ¿Por qué estoy remarcando estas cosas, mis hermanos? ¿Por qué es tan importante reconocer nuestras carencias? Es tan importante reconocer que no alcanzamos a entender las cosas. Y tenemos que reconocer que hemos pecado, qué cosas hacemos mal. Porque Dios quiere un corazón contrito y humillado, y que cambiemos nuestra mente. Por eso nos dice, estemos a cuentas. Si un hijo viene, ¿sabes qué, mamá? Mira, hice esto. ¿O qué quieres? ¿Que te oculte las cosas y que él siga en lo mismo? No. Tú quieres ese acercamiento de sinceridad. Y él le dice, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de nuestros errores hasta que ya está el boquete grande, hasta que ya está el problema así. No nos damos cuenta, mis hermanos. Pero aquí decía Job, y dice Job, enséñame lo que yo no veo. Porque hay cosas que no vemos, hay cosas que no entendemos con nuestra mente. Y luego él dice, si hice mal, no lo volveré a hacer. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta qué cosas estamos haciendo mal. Porque cada quien tiene una responsabilidad. Cada quien tiene una responsabilidad delante del Señor. Y cuando no se hace, mis hermanos, vienen circunstancias. Y es importante que nosotros digamos, Señor, enséñame. Dime qué hice mal, porque quiero ponerme a cuentas. Quiero estar al corriente contigo, mi Señor. No quiero hacer mi voluntad, pero necesitamos exponerle al Señor. Por eso dice, venid y estemos a cuentas. Con nuestro Dios se puede dialogar, mis hermanos. Con nuestro Dios nos podemos acercar, porque es nuestro Padre, nos ha dado identidad. Somos sus hijos. Y nos podemos acercar, Señor. No alcanzo a entender, por favor, ayúdame, hazme ver las cosas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Y Él lo va a hacer, mis hermanos. Por eso dice en su palabra, pongámonos a cuentas. Porque nuestro Dios es un Dios que desea unir. Porque la paga del pecado nos separa, el pecado aleja. Pero cuando nos ponemos a cuenta, viene un acercamiento hacia nosotros y Él nos recibe. Por eso es importante, mis hermanos, que estemos a cuentas, porque si no lo hacemos, estamos alejados de Él, estamos alejados de su protección. Él es caudal y fuente de vida, vuelvo a repetir. Y si nosotros nos alejamos de esa fuente de vida, dejamos de recibir sus bendiciones. Entonces el pecado nos aleja. Por eso es importante, mis hermanos, ponernos a cuentas constantemente. Y Él es bueno, dice, sus pecados fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y nosotros tenemos que estar buscando la santificación día tras día, la santificación, el limpiarnos, el ponernos a cuentas, mis hermanos. Amén. Dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria, honra, cuando sea manifiesto Jesucristo. Santiago 2:22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la obra que dice, en Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Nuestro Señor, mis hermanos, todas las cosas las pone a prueba. Todas las cosas la prueba. Las grandes empresas, mis hermanos, ponen a prueba los artículos que están vendiendo, porque hay leyes que tienen que tener resistencia, que tienen que ser funcionales para los consumidores. Y nosotros, el Señor pone a prueba nuestra fe, si realmente estamos creyendo en Él. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Cómo va a ser probada nuestra fe? En las circunstancias, en los problemas. Porque la fe es evolutiva, la fe crece, la fe es una puerta, la fe es una semilla que tiene que ser sembrada, que tiene que crecer, que tenemos que entrar por esa puerta de la fe. Lo tenemos que hacer y va a ser probada. ¿Conocen ustedes los autos blindados?
los carros donde llevan muchos billetes, ¿cómo se llaman? Los coches, camiones blindados, ¿verdad? ¿Los probarán esos camiones? Yo me pregunto cómo prueban esos camiones. ¿Con matamoscas? ¿Con un martillo? ¿No? ¿Cómo prueban esos camiones? ¿Con qué? Con balas verdaderas. Con balas verdaderas. Todas las cosas son probadas, mis hermanos. Desde un artículo sencillo hasta los cuadernos, lápices, todos, los autos blindados, todo es probado. Tenemos que ser probados nosotros. No te espante. No te espante ni tengas miedo. Porque es para tu perfeccionamiento. Porque es para que crezcas. ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no ve el Señor delante de nosotros? ¿Acaso no lo hará? Hermanos, hay un refrán en el mundo muy mundano. Si yo les digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Y si yo les digo que mi Señor vive, es porque sé que vive. Si yo les digo que mi Señor es un Dios de milagros, es porque tengo la seguridad que hace milagros. Y esas experiencias han servido en mi vida para testificar y tener esa certeza. ¿A quién le sirvo? ¿En quién creo? Y es necesario que la fe se me pruebe a mí, que se te pruebe a ti. Porque tenemos que ver cómo el Señor rescata. Tenemos que verlo. Tenemos que tener aquí la seguridad en nuestras manos y en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a tener esa seguridad? ¿Cómo le vamos a decir a nuestros hijos, sabes qué? Dios hizo este prodigio en mi vida. Y yo viví esto. Si nunca lo vivimos, si estamos rechazando la prueba, no vamos a hacer artículos de calidad. Y somos oro, tenemos que ser probados. Pero es creyendo y en fe son probadas las cosas, porque nuestra fe tiene que crecer. Y todos los siervos, mis hermanos, que hablan en la palabra, todos fueron probados. Todos los siervos fueron probados. Y yo te pregunto, ¿probará a los siervos de hoy en día? ¿O te pondrá en un lecho de rosas? Ustedes díganme, ¿nos pondrá el lecho de rosas o no, o seremos probados? Muchos fueron probados a costa de sus vidas, mis hermanos. De ver a tu hijo que era quemado, de ver a tu hijo cómo se lo tragaban los leones, de que eran cortados porque lo hacían públicamente para amedrentar a la gente. Hoy ya no es eso, pero vienen otras circunstancias espirituales difíciles. Pero no tenemos por qué retroceder. No tenemos por qué escondernos. No tenemos por qué tener miedo. No nos vamos a poner altaneros con las entidades espirituales, pero tenemos que tener esa seguridad a quien servimos. ¿Y quién nos llamó? ¿Y quién nos llamó? ¿Y quién nos rescató? ¿Y quién fue propicio? ¿Y quién nos justificó? ¿Y quién dio su vida por mí? Y esa sangre está vigente para nosotros. No está seca. No está mohoso el pan. Está fresco. Porque cada mañana viene ese maná. Cada mañana desciende de él. Y es real a nuestras vidas. ¿Por qué nos acongojamos? ¿Por qué ponemos cara triste? Cuando grandes cosas nos esperan. Cuando grandes cosas nos esperan, hermanos. Y hemos de ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Dice más adelante, mis hermanos. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, dice su bendita palabra. Vuelve a decir aquí, por medio de Pablo, lo que el Señor Jesucristo le dijo y le reveló. Dice, pruébese cada uno a sí mismo, pruébese. No dice, prueba a tu hermano, prueba a tu esposo a ver cómo se comporta. Pruébese cada uno
vamos a ser probados cada uno de nosotros, pero nosotros mismos tenemos que probarnos. Aquí me hace falta arreglar esto, aquí me hace falta arreglar lo otro, aquí me hace falta esto. Cada uno se tiene que probar. Yo les pongo este ejemplo. Si tú tienes tu coche, no vas a salir a carretera si antes no lo pruebas. ¿Están las llantas bien? ¿Tiene aceite? ¿Tiene agua? Porque si no me fijo, me voy a quedar parada por allá. Así yo tengo que probar. ¿Estoy llorando? ¿Estoy alimentándome? ¿Estoy creyendo? ¿Qué me hace falta? Creo que le hace falta aire a mis llantas. Creo que le hace falta agua. Me hace falta agua. Tenemos que probarnos a nosotros mismos. Pruébese cada uno. No estamos para juzgar al hijo, al hermano, al vecino, a tu hermano en Cristo. Es que él, es que aquel, es que ella. Pruébese cada uno a sí mismo y seamos sinceros, porque dice, esto es una grande bendición, pero tenemos que entender en qué condiciones le estamos tomando. Y por eso es importante que desde días atrás estemos sabiendo a qué venimos. Esa es una grande bendición, pero también no tenemos por qué menospreciar ni tomar en poco el cuerpo de Cristo. Dice aquí en 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar cuando os reunís, pongan atención en estas cosas. Pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia, oigo pues que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Esto lo escribió Pablo, dice, cuando pues os reunís, nuevamente dice, vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué tenéis en casa que no comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. En esta carta, mis hermanos, en el capítulo 11, menciona 3 veces os reunís. ¿Por qué dice os reunís y os reunís y os reunís? ¿Por qué menciona varias veces la palabra reunirnos? ¿Por qué menciona la palabra congregarnos? En el siguiente capítulo vuelve a decir la misma palabra reunir. Cuando reunís. Porque Cristo Jesús enseñaba qué importante es la reunión, qué importante es la coinonía. ¿Pero para qué? Porque un cuerpo se une, porque un cuerpo está unido en sí. Y cuando vienen estos elementos nos volvemos a ser uno. Y ese tiene que ser el propósito, unirnos en Cristo. No tiene que haber división, porque cuando el Señor dio la enseñanza y empezaron a practicar la cena del Señor, los que tenían, había muchas clases, esclavos, siervos, gente con buena posición económica, judíos. Muchos se reunían, muchos que habían creído en Cristo, pero había varios niveles económicos. Y cuando se reunían, también había una coinonía. Aparte de estos elementos de la Santa Cena, había una coinonía y llevaban comida. Pero siempre los últimos en llegar, mis hermanos, eran los esclavos. Eran los siervos que tenían unas jornadas muy pesadas y llegaban tarde. Los que tenían una buena posición económica, pues eran los primeros que llevaban y llegaban porque era de traje, ¿verdad? Todos traían comida. Entonces los primeros alimentos que se traían, pues los que tenían buena, pues era la que acaparaban toda la comida y ellos bien comiditos. Ya llegaban al último los esclavos, los que no tenían economía y pues ya no había ni una tostadita, había ni nada para comer y nada más se quedaban como el chinito milando. Entonces no entendían el concepto de la coinonía. La coinonía es el amor, la unión en ver la necesidad de todos. Es el amor en todos. Uno tiene que aprender a ver a tu hermano que tienes al lado. ¿En qué condición? No nada más todo es para nosotros. Yo como, yo estoy bien, yo ya estoy aquí y no, por eso aquí dice, pues que no tienen
no tienen comida en tus casas. Tenemos que ver la necesidad, tenemos que reunirnos para estar unidos, para conocernos, para que estos elementos corran en el cuerpo de Cristo, corran. Sus principios, sus preceptos, lo que emana del Padre tiene que correr en el cuerpo de Cristo. Si yo como algo, si yo ingiero esta bebida, se va a hacer parte de mi cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Todo lo que yo coma se va a hacer parte de mi cuerpo y mi cuerpo lo va a asimilar. Si estos alimentos lo toma la iglesia, toda la iglesia tiene que recibir esa misma bendición, ese mismo alimento. Sí me estoy explicando, porque somos un cuerpo, pero no podemos dejar de ver de que si nos reunimos tenemos que asimilar estos elementos, pero también debemos de ver el cuerpo literal de Cristo, porque el cuerpo no debe estar dividido. Por eso la palabra dice, cuando se une, todo un cuerpo tiene que tener una misma visión, un mismo pensamiento, un mismo amor. No tenemos que reunirnos para criticar, para menospreciar, sino tenemos que estar en un solo propósito. Hermanos, el propósito del chat, ¿cuál es? Que tenemos como iglesia. Estar comunicados, estar informados, todos, cada quien en sus casas, pero estar unidos. Cuando cada quien ora en su casa, todos tienen que estar unidos, en el mismo propósito, en el mismo sentir, en el mismo caminar, porque somos uno. Y cuando nos reunimos es para estar en lo mismo, unidos, juntos. Entonces, mis hermanos, todos tenemos que reunirnos a comer los elementos. Yo les digo, cuando el Señor nos sacó de Egipto, no habían grupitos, unos por allá, otros por acá, otros para allá. Todos iban caminando, todos estaban reunidos y viendo el poder del Señor. Así es como cuerpo en Cristo. Estos elementos son para que toda la iglesia los asimile, toda la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Y en memoria del Salvador, que esta sangre está vigente, que este pan está vigente, no estamos. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Y que el Señor, dado que es su cuerpo, dado que es su vida, no nos va a dejar. Y es para que conozcamos y tengamos presente a quién servimos. Estos elementos el Señor los dejó para que cada vez que los consumamos, que cada vez que se hagan parte de nosotros, esa bendición corra. Y que si yo tengo algún problema, así como si mi dedo se fracturó, no lo voy a cortar y lo voy a poner aquí a que sane solito, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No. Todo el cuerpo se une y las defensas, los anticuerpos, la sangre, los músculos, todo empiezan a sanar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, mis hermanos? Si tú estás viendo a algún hermano, algún miembro lastimado, ¿qué tenemos que hacer? Reunirnos, empezar a orar, a clamar, vernos. Porque en esa oración, en esa intercesión, ¿quién obra? El Señor. Obra el Todopoderoso. Obra el Todopoderoso. Así, mis hermanos, es nuestro Señor. Cada quien sabe, mis hermanos, su sentir, su vida, el problema en que está. Cada quien sabe. Si tiene una situación difícil, que siente que no va, que siente que atrás está el enemigo, que aquí está el precipicio, que aquí está el mar y tengo miedo. Como humanos, mis hermanos,
El miedo es una emoción que tenemos por naturaleza en nuestro cuerpo. Pero tenemos que aprender a tener un temple en el Señor y decir: tú eres mi sustento y tú me vas a ayudar. Si alguien está pasando por una situación difícil y que tú no ves salida y que tú no lo vas a poder hacer, porque hay